tratando además un tema muy importante de los anuncios de Alberto Fernández con relación a las personas con discapacidad. Aquí estamos con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, por estar con nosotros en Senado TV en vivo. Bueno, los aspectos fundamentales de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, aquí en la Cámara, en el recinto del Congreso de la Nación, en la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos contentos porque el presidente ha mencionado y ha anunciado el envío de un proyecto de ley que estamos elaborando desde el Poder Ejecutivo para reemplazar un instrumento, la actual ley marco en discapacidad es uno de los legados de la dictadura que todavía subsisten y, como nosotros decimos siempre, es una deuda de la democracia con el colectivo de las personas con discapacidad, que son más de 5 millones de personas en nuestro país. Entonces, realmente este anuncio implica el compromiso y la decisión política de nuestro espacio político, de nuestro gobierno, para resolver la situación de las personas con discapacidad en la Argentina, y uno de los pasos fundamentales era cambiar esa ley, que es una vergüenza, y tener un instrumento acorde al modelo social de la discapacidad, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que nuestro país le dio rango constitucional y además que será el instrumento que va a guiar nuestro trabajo en los próximos años para eliminar barreras y cambiar la mirada de toda la sociedad en relación al colectivo de las personas con discapacidad. Así es. Bueno, también consultarte, ¿no? Porque el año pasado hubo muchos proyectos que se aprobaron muy importantes, como por ejemplo la lectura la lectura braille para las personas no videntes, que es un tema muy importante también en los medicamentos, ¿no? En los envases de los medicamentos. Lado de medicamentos, sí, realmente siempre aclaramos que la discapacidad tiene que ver con las barreras que las personas encuentran al interactuar y el acceso a la información muchas veces en envases de medicamentos, de productos que se comercian en el supermercado, pero también la falta de accesibilidad en las plataformas digitales o en los entornos físicos son de las principales barreras que impiden la participación de las personas con discapacidad. Esa ley, ese proyecto realmente resuelve un tema histórico y pone en agenda el tema de la accesibilidad en los diferentes entornos, porque de esa manera, eliminando esas barreras, vamos a promover y a garantizar la participación plena y la vida autónoma de las personas con discapacidad, que en definitiva es el gran desafío que nosotros perseguimos y desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, estamos impulsando con mucha fuerza. ¿Qué otras leyes faltarían desde, por supuesto, del Poder Legislativo para completar esta agenda que tiene discapacidad en nuestro país? Mirá, hay una cantidad de leyes que todavía deben ser acordadas o deben ser abordadas desde el modelo social de la discapacidad. La discapacidad hoy, como se entiende a nivel mundial, es una perspectiva transversal. Entonces esto implica que tiene que estar presente en diferentes instrumentos, en diferentes abordajes. Y en lo legislativo, por ejemplo, en muchos de los anuncios que el presidente hizo hoy, vamos a trabajar con los bloques de nuestro espacio, con los diferentes bloques, para incorporar esa perspectiva. Por ejemplo, cuando habló del tema del transporte, cuando habló del tema de las energías renovables o el impulso que se le va a dar a la fabricación de productos argentinos, el compre nacional. Hay muchos de los productos y de los elementos que utilizan las personas con discapacidad, demasiados, que son productos de fabricación importada, que aumentan considerablemente el costo de la vida de una persona con discapacidad por tener que acceder a ayudas técnicas importadas. Por ejemplo, una silla de rueda motorizada. Traer una silla de rueda motorizada del país al país es un enorme costo para el Estado, para las obras sociales, para las familias, y entonces esta ley de impulso argentino, de compra argentino, tiene que contemplar también el desarrollo de la industria local, fabricación de elementos para las personas con discapacidad, y después podríamos citar muchos ejemplos más, pero me parece que estos son los más significativos, y también una ley que impulse la capacitación al estilo de la ley Micaela en formación en perspectiva de discapacidad, porque, reitero, es una temática transversal que debe ser abordada desde todos los sectores y sobre lo cual se desconoce mucho todavía, y por eso la necesidad de profundizar la capacitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes.